de la invitación que le cursamos y que gentilmente accedió a RCR el señor José Keklin Costa. Él es coordinador académico e investigador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Recientemente se ha presentado el libro Éxodo venezolano entre el exilio y la emigración, que es justamente una mirada para poder entender, ¿no?, la situación en la que viven en estos momentos los hermanos venezolanos. Señor Keklin, qué gusto de tenerlo acá a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, ¿no?, ¿cuáles son los ejes centrales de esta publicación? ¿Qué es lo que recoge, ¿no? Porque a la luz de lo que estamos mirando, estamos observando ya, no solamente en el plano hemisférico, ¿no?, sino ya en el contexto mundial, Venezuela se ha convertido en un estado de emigración. Hay mucho éxodo, la gente quiere abandonar. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Bueno, el libro lo que busca es dar cuenta de este fenómeno migratorio venezolano que ha tomado magnitud a partir del 2012, 2013, sobre todo cuando Maduro llega al poder. Es una situación que, como usted bien dice, en muchos casos ha sido inesperada y muchos de los países de América Latina no han estado preparados porque América Latina en general no ha tenido una tradición migratoria, pues, ¿no? Con excepción de Argentina, un poco menos de Brasil y Chile. El resto de los países, más que destinos, hemos sido expulsores de ciudadanos, y eso ocurre con el Perú mismo, ¿no? El Perú, digamos, su política migratoria no está pensada en dar facilidades y en atraer grandes flujos migratorios. Y yo creo que sobre la marcha se ha intentado responder porque el 2017 hemos cerrado con 100.000 venezolanos en el Perú y se ha ido inventando este asunto del PTP y luego ampliando, pero no sabiendo responder el tema en su real dimensión. Y hay quienes piensan que al cerrar el 2019 vamos a estar bordeando el 1.000.000 de ciudadanos Probablemente, venezolanos. ¿no? Porque ya estamos por 650.000 a inicios de año prácticamente. Es de esperarse, la situación en Venezuela cada día es peor, digamos, hay una situación económica insostenible, el grado de inflación, la pulverización de los salarios, la escasez de medicinas llega al 60%, enfermarse ahí realmente debe ser una cosa pero apocalíptica, la canasta básica no existe en un 40%, entonces, ¿qué se come? ¿Con qué se cura uno? No solamente eso, sino que las instituciones democráticas que deberían garantizar las libertades fundamentales, los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos, casi no existen o están copadas por un régimen que no... Y hay una persecución política constante, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entonces, las instituciones están pensadas para reprimir y para hostigar políticamente a los opositores o a los que tengan una opinión disidente, periodistas, políticos, gente social civil. Entonces, usted no tiene medicinas, usted no tiene alimentos y usted no tiene libertades. En esas condiciones la vida no es vivible, la vida en su dimensión como la conocemos no se puede vivir. Pero quiere condiciones dramáticas. Yo le comento que hace poco menos de 6 meses nosotros tomamos contacto con una fundación de venezolanos que desde Miami, desde Florida, en Estados Unidos, colectan medicamentos justamente para enviarlos a Venezuela, ¿no? Y tenían uno de los problemas es que todos estos medicamentos eran confiscados por el gobierno, ¿no? Además, le impedían que estos medicamentos lleguen a la población. Se ha llegado a unos niveles de control extremos, pero además de unos niveles de no tener la suficiente, creo, visión de asistencia a lo que más necesitan, ¿no? O sea, se les ha cortado todas las vías de ayuda, todas las vías de acceso. Sí, sin duda esas solidaridades son necesarias, son importantes y pero dan no cuenta. son las que se deberían simplemente esperar, ¿no?, sino otro tipo de políticas, ¿no? Exactamente, o sea, un Estado moderno Así es, ¿no? y una sociedad moderna no puede vivir en base a solidaridades, ¿no es cierto? Debe vivir en base a políticas públicas que el Estado genera. Está muy bien que se organicen esto. De todos modos, quizás el Estado venezolano, digamos, intentando entender esto, tendría que ver pues qué tipo de medicamentos es, si tiene fecha de esto, si está aprobado esas drogas. Entonces hay una serie de trucos. Ellos explicaban cómo se manejaba en estos momentos el régimen de Maduro, ¿no? Sí, o sea, sin controlaba duda, todo, ¿no? exactamente. Entonces, ¿no? esa era un poco la explicación más allá
de que era una ayuda humanitaria, que era una ayuda solidaria, que simplemente llegaba a una pequeña porción, ¿cierto? ¿No? Pero lo que trataban de reflejar era cómo están viviendo en estos momentos en Venezuela. Y usted ha dicho algo interesante en este preámbulo, ¿no? Los países en donde están llegando los venezolanos no han estado preparados, no hay políticas justamente públicas migratorias, ¿no? Y creo que Sí. en gran parte de la región ocurre esto, y en nuestro caso particular es mucho más, creo, es mucho más sensible el tema, ¿no? Como le digo, hablando del caso peruano, el Perú más que un destino ha sido un país que ha expulsado su población. Hay aproximadamente el 10% de la población peruana vive fuera del Perú, en distintos momentos y por distintas razones. En el caso de lo dramático de Venezuela, es que el 10% o el 15% ya se calcula ha migrado en muy poco tiempo. En el Perú los 10 millones han migrado pues a lo largo de, históricamente, en los últimos 20, 30 años, ¿no? Pero migrar a esa cantidad de gente en 5 años es una cosa que afecta hasta el aparato productivo, porque ya inclusive hay oficinas en Venezuela que ya no tienen empleados. La gente sencillamente me comentaban que hay universidades donde un día renuncia un técnico, al día siguiente se va el profesor, al día siguiente se va una secretaria. Entonces usted llega al día siguiente a las 8 de la mañana y no encuentra a sus compañeros porque sencillamente han migrado, ¿no? En el caso de Perú, efectivamente hay un gran reto del Estado peruano porque ahora ya sabemos por qué razones migran, ahora ya sabemos qué condiciones vivían. Lo que tenemos que hacer ahora en el Perú es ver qué hacemos con ese contingente de 650.000 personas que tienen dignidad. Uno puede estar en desacuerdo o acuerdo, uno puede tener sus críticas, todo, pero en lo que tenemos que estar de acuerdo es que toda persona humana, todos tienen dignidad, y lo que da dignidad a un adulto es el trabajo. Entonces lo que tenemos que ver son políticas de integración laboral a través de capacitaciones de emprendimiento, de reconocerle sus grados y títulos, de ver programas de incentivar que los venezolanos que quieran puedan ir a algunas regiones a trabajar. Hay gente, se dice que el 70%, si no es el 60%, tiene un título profesional. Entonces son profesores de educación física, profesores de música, profesores de aula, que creo que con algún programa pudieran ser incentivados para ir a regiones donde hay un déficit, ¿no es cierto? Pero para esto necesitamos que se les reconozcan sus grados y títulos. No es posible que a un profesional venezolano, por ejemplo, en las condiciones que está Venezuela y que todos criticamos, se le pueda pedir pues un grado de bachiller, una copia, un apostillado, porque sencillamente no lo hay, ¿no? Sí, entonces tenemos que ser un poco creativos en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando llegan los venezolanos se encuentran con un sinnúmero de problemas, ¿no? De por sí ya la situación, lo que ellas abandonan su país es una situación de desesperación, ¿no? De buscar un horizonte de sobrevivencia tanto para él y su familia, punto En inicial. ese, Y el otro elemento es lo que usted decía hace un instante, ¿no? O sea, cómo generamos un nivel de adaptación a estos ciudadanos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela pública vienen las familias, ¿no? Yo lo escuchaba el último domingo en una entrevista, usted ponía un ejemplo, ¿qué ocurre, no? La escuela pública en el Perú es gratuita, pero en determinados momentos requieren de algunos cuota, aportes. sí. Y la gente que viene, las familias que vienen, en realidad tienen ni siquiera mínimos ingresos, ni siquiera exiguos ingresos, a veces ni los tienen. Exactamente. Entonces, eso es por un lado. El tema de los profesionales que vienen, ¿no? Se habla de un 10-15% que son profesionales, que pueden ser, digamos, tener un nivel de aceptación en distintas localidades del país, ¿no? En distintas instituciones, pero el tema es cómo certifican sus títulos, sus grados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, habría, por ejemplo, el caso más avanzado es Argentina, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que Argentina es un país con larga tradición migratoria, es un país pues que el 60% de su población es de origen europeo, ¿no? Y tienen pues un sistema de casi un reconocimiento de grados y títulos automático, ¿no? Porque, claro, los acompaña una larga historia. En nuestro caso, todavía inclusive los colegios profesionales son reacios a reconocer grados y títulos de algunas profesiones. Entonces siempre vienen con pequeñas cosas pequeñas, si ha hecho el serum, si estuvo aquí, si estuvo allá. Cuando usted pues es un médico venezolano que tiene 30 años operando,
llega al Perú y le piden un certificado no sé de qué. Entonces o cuando viene un joven venezolano para incorporarse a la educación secundaria, le toman un examen para ubicarlo en el grado y le hacen preguntas de historia del Perú. O sea, no tiene sentido, pues, ¿no? O sea, tenemos que estar, o sea, somos muy, y creo que con razón, muy severos con juzgar ese régimen político tiránico, pero no somos igual de creativos para ver cómo se incorpora estos jóvenes, porque recuerde usted que el 14% son niños y jóvenes los que han migrado y necesitan ser incorporados a la sociedad peruana. ¿Y cómo? A través de la educación. Entonces no se puede, en Venezuela no llevan, por ejemplo, el curso de religión, pero acá se les toma preguntas de religión. Entonces, creo que hay que ser un poco imaginativos con la política pública de integración, tanto en el ámbito laboral como en el plano educativo. No solo eso, sino que ya hay jóvenes venezolanos que están acabando la secundaria, ¿no? Y como todo joven, como todo padre, hay que incorporarlos a la universidad. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué examen de admisión podría dar un joven que ha estudiado solo un año y las preguntas que se toman en un examen de admisión sobre la historia del Perú, sobre las características, la geografía del Perú? Entonces, hay un gran reto del Estado peruano por trabajar, porque ya sabemos las condiciones por las que salen y en las condiciones que llegan. Lo que hay que hacer ahora es qué hacemos con esta gente ahora, que ya está en suelo peruano. El otro gran reto ya es un reto ya factual, ¿no? Somos un país que tiene un nivel de crecimiento, pero que no es sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, crecer a un 3-4% ni siquiera ya no nos permite, o sea, generar las condiciones para derrotar ni pobreza extrema en nuestro país, pero si tenemos un flujo de 1 millón de personas que ingresan a nuestro país, la situación se complica. Y el otro factor es el alto grado de informalidad que tenemos, ¿no? El 75% del mercado laboral peruano es informal, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrarle salidas a estos temas, ¿no? Mire, yo creo que no es un problema ni del peruano ni del migrante venezolano, ¿no? Yo creo que es un problema de la economía, claro. De la economía, ¿no es cierto? Entonces, cuando en un país no hay empleo, no es un problema del que busca emplearse, es un problema de cómo se organiza la economía de un país. Así es. Un país con tantos recursos como este, con tanto dinero como este, que no genere los puestos de trabajo que genere, no es culpa del joven que se incorpora al mercado ni alguien que ha estudiado y no encuentra un trabajo, es de la manera, los impuestos que se cobra, qué se hace con los impuestos, qué políticas de incentivo al empleo hay. Entonces, claro, en ese sentido, pero además no son 650.000 venezolanos que se incorporan al empleo, perdón usted, porque estamos hablando de 650.000, pero de ahí hay un 14 o 15% que son niños que no se incorporan. ¿No? 2, luego hay un porcentaje de mujeres que no buscan empleo porque están a cargo de sus hijos. Hay personas de la tercera edad que no buscan empleo. Grosso modo, para efectos del empleo, de la presión sobre los puestos de trabajo, estamos hablando entre 250.000 a 300 venezolanos que estarían buscando trabajo o están trabajando, porque el resto no se va a incorporar, porque son niños, son jóvenes, son estudiantes, son amas de casa, son personas enfermas o de la tercera edad. Entonces, la presión no es mucha tampoco sobre el empleo. Y además, formalmente hablando, de lo que me dicen es que no superan los 14.000 contratos formales en empresas en el Perú. O sea, el Ministerio de Trabajo hoy día tiene registrados, formalmente hablando, unos 14.000 contratos de venezolanos en empresas formales. Porque ni un 10% más o menos de la, claro, de la masa que se integra laboralmente, se podría integrar laboralmente. La población económicamente activa en el Perú son 16 a 17 millones. Me refiero al caso de venezolanos específicamente. Y ahí, claro, 14.000 contratos no afectan nada, pues, ¿no? Evidentemente, el venezolano lo vemos en la calle y eso nos puede provocar cierto fastidio porque es el único modo y manera de incorporarse en una economía rápidamente, porque si uno espera el reconocimiento de sus grados o títulos, eso puede demorar meses. Y bueno, hay que comer, ¿no? Hay que mantener a la familia, hay que enviar remesas a Venezuela. Todos los venezolanos manifiestan enviar remesas porque han dejado una esposa, han dejado unos hijos, han dejado unos padres enfermos, han dejado una situación particular ahí.
que, bueno, como cualquier peruano, ¿no? Cuando migra un padre, una madre, al día siguiente tiene que empezar a trabajar de cualquier cosa y enviar remesas a la familia que dejó acá. Nadie puede nadie se va de turista, pues, ¿no? Pero un tema que me gustaría también decir es que es difícil hablar de migración en este caso, porque el que migra tiene un proyecto, sabe dónde va a llegar, sabe en qué va a trabajar, sabe... Tiene una proyección ya. Exactamente, ¿no? Pero en este caso prácticamente están huyendo, están escapando. Es un éxodo, ¿no? Exactamente, como dice, un éxodo y a ver qué encontramos, ¿no? Y el Perú, pues, es una economía informal donde todos pueden entrar sin Es un restricción. caso dramático, gente que a veces viene sin nada, con la justa puede tener un documento que pudo rescatarlo, ¿no? Hay testimonios donde se llegan a albergues y duermen 30, 40 personas en una habitación y les dan la comida gratis por 2 meses hasta que, bueno, vayan buscando algún ingreso. ¿Y qué ingreso es ese? Mercado informal, ambulante, venta de algún servicio de comidas, pues, ¿no? Y en el tema de salud, que también es otro de los temas que se requieren a diario y que estas personas recurren muchas veces. Sí, ¿no? bueno, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es uno de los artículos, habla el gran problema que ha ocasionado en ciudades como Cúcuta, porque Venezuela tiene 1 millón, si no es 1.200.000 ya venezolanos en su territorio. Entonces, gente que comienza a vivir en los parques, en los jardines, en canchas deportivas, y ahí hay un gran problema, ¿no? El problema del cólera, el problema de las diarreas, el problema de las infecciones, hay gente que tiene el VIH, es un gran problema. En el Perú tenemos el SIS, ¿no? Que es un aseguramiento universal a todo aquel que vive en territorio peruano, donde las mujeres embarazadas, sin importar su origen, pueden ser atendidas. Y los niños menores de 5 o 3 años pueden ser atendidos. Porque es como le decía a usted, lo último que se puede perder, o quizás lo que nunca se puede perder, es la dignidad. Entonces, una mujer embarazada, un niño tiene dignidad y un Estado moderno tiene que protegerlo. En ese sentido, lo que pasa a los venezolanos le pasa a todos los peruanos, ¿no? No pueden pagar una consulta o la gente va directamente a una farmacia a preguntar, tengo este dolor, tengo aquí, ¿qué me duele acá? ¿Qué me recomienda usted? Pero nadie tiene para pagar una consulta y luego la medicina. Y en muchos casos, cuando pueden comprar la medicina, compran un poquitín y luego no completan el tratamiento. Lo que nos pasa también a nosotros, tomamos 1 o 2 pastillas, ya estoy un poquito mejor, no tengo dinero para completar el tratamiento y ahí quedó, ¿no? Es un problema la salud que afecta tanto a venezolanos como a peruanos, ¿no? Bien, la calidad también. Estamos conversando con el señor José Keklin Costa, coordinador académico e investigador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, autor del libro Éxodo venezolano entre el exilio y la emigración. Señor Keklin, en América Latina, ¿hay alguna experiencia que por lo menos en medio de toda esta situación de crisis dramática que viven millones de venezolanos que huyen este éxodo masivo, alguna experiencia, digamos, exitosa, por llamar de alguna manera, en América Latina, que algún país esté desarrollando algún proceso migratorio que permita tener mejores condiciones de vida a estos venezolanos que llegan a esos países? Mire, sin duda el PTP de Perú ha sido muy bien valorado, ¿no? El PTP peruano ha sido muy bien ponderado por distintos gobiernos, inclusive por organismos internacionales, porque es una medida que ha permitido que el venezolano caiga en la irregularidad migratoria. Porque cuando usted cae en irregularidad migratoria, entonces usted no tiene documentos y puede ser expulsado, o puede ser víctima de trata, puede ser víctima de tráfico, o puede ser víctima de explotación laboral, porque efectivamente usted no tiene con qué reclamar. El PTP es un gran salvavidas que ha permitido recuperar al venezolano y evitar que caiga, pues, en una delictivas organizaciones, pues, que trafican, ¿no? Creo que ese es un buen punto. Si algo hay que reconocer al Estado peruano es que supo reaccionar en su momento con el PTP, ¿no?